26 y 27. La carta que el apóstol Santiago le está dirigiendo a estas personas, en el capítulo 1, versículo 26 y 27, dice así la santa palabra del Señor, y tenemos el honor de leerla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Señor, una vez más te doy gracias en este momento tan maravilloso, Señor, cuando sabemos que el cielo y la tierra se unen, se conectan, porque está aquí tu pueblo, Señor, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Gracias por estar aquí, Señor, porque tu presencia, tu compañía nos garantiza éxito, nos garantiza bendición, Señor. Aleluya. Gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en los corazones de cada persona. Y tomamos, Señor, este tiempo, Dios mío, permitiendo que use mi vida como un canal de bendición para a fin de alcanzar tu buena voluntad, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Amén. Gloria a Dios. He de titular este tema del día de hoy: ¿cuál es tu religión? Porque hay muchas ocasiones que de pronto, cuando uno comienza a hablar con las personas y les quiere predicar a Jesucristo, les quiere hablar acerca del plan redentor, del plan de salvación, hay mucha gente que pareciera que se blindaran, se protegieran diciendo: yo tengo mi religión. Pero yo quiero hoy compartir con ustedes acerca del tema: ¿cuál es tu religión? Y cuando termines de escuchar esta pequeña introducción, esta plática, podrás entonces ubicarte, definirte qué, amén, es lo que tú estás adoptando como una religión, como una fe. La religión es un sistema de creencias prácticas y valores que buscan dar un sentido a la existencia, conectando a las personas con lo sagrado, con lo trascendente y con lo divino. Por eso hay muchas personas que, ¿verdad?, tienen siempre la costumbre de hacer ese acto de devoción, tratando de expresar lo que ellos han adoptado como una creencia a través de ceremonias, a través de ritos, de costumbres que han adoptado o que han, digamos, heredado de sus ancestros, de sus, amén, personas que vivieron mucho antes de ellos. Pero dentro de esas prácticas rituales se llevan actividades como la oración, como el culto y las ceremonias, para a fin de conectarse con lo divino. Porque la intención es que quienes practican una determinada religión, lo que buscan es tener una interacción con esos, amén, o ese ente superior a todos nosotros. Porque sabemos, algo nos hace a nosotros conocer y saber que existe un ser supremo. Amén. Por más la persona atea, por más incrédula, por más escéptica que sea, siempre tiene la sensación de que existe un ser que es, amén, magnámano, que es grande, que es poderoso, que rige en este universo. Sabemos que no estamos solos, que no vinimos a este mundo solos, y por lo tanto el ser humano tiende a, amén, dirigirse a buscar esa presencia de ese ser supremo, de ese ser soberano. Entonces, lo trascendente para esos individuos es tener conexión con algo considerado sagrado, divino, o más allá de lo material, o inclusive, amén, muchas veces abraza una creencia de una manera empírica,
sin conocer, sin saber las razones o los motivos, amén, cómo y por qué sustentan sus creencias sin fundamento alguno. Muchas personas simplemente lo único que fluye de su boca es decir, tengo una religión. Pero quiero saber, amén, aleluya, definir ante todo, para todo el conocimiento de los oyentes, ¿qué significa, según la Real Academia de la Lengua, la palabra religión? El término religión se deriva del latín religiare, que quiere decir, se define como lo que ata, lo que liga o lo que une, en este caso, a una persona creyente hacia algo que considera superior. Y la religión, entonces, eso es lo que hace. En el contexto bíblico se refiere a la unión del hombre con su Dios. Amén. El concepto que se maneja de acuerdo a las escrituras es que, amén, la religión que encontramos en la Biblia, que solamente se menciona 4 veces en todas las escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento. Y de esas 4 ocasiones, el apóstol Santiago la describe por 3 ocasiones. Simplemente 4 ocasiones, querido amigo, se registra en toda la Biblia la expresión o la palabra o el término religión. Y para los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que pudiéramos definir el concepto de religión, es tener una relación personal con Dios. Amén, aleluya, anclados, bendito sea Dios, ligados a vivir en una vida de obediencia a su palabra. Lo que describe el apóstol Santiago, desde que hace esa narrativa en el capítulo 1, amén, menciona el hecho de que muchas personas a través del tiempo, como lo describe él, simplemente se convirtieron en oidores olvidadizos, y Dios quiere que más que eso seamos hacedores de su palabra, hacedores de su palabra. Entonces, la vida de una persona creyente que ha vivido una experiencia de haberse encontrado con el más grande, o más bien en el momento cuando Jesús vino a su encuentro y aquella persona entendió el plan redentor, el plan de salvación, desde ese momento se produjo una transformación o una metamorfosis, bendito sea Dios, que quiere decir un cambio, una transformación. En esa metamorfosis, bendito sea Dios, el ser humano, aleluya, que ha conocido la verdad, que le ha hecho libre, bendito sea Dios, cambia su manera de pensar, de actuar, porque ha habido una experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Pero ¿qué dice Jesús acerca de esto? ¿Qué dice el Maestro, el Hijo de Dios? Para él, ¿qué es la religión? De acuerdo a lo que él revela en su palabra, en el capítulo 14, verso 6 de San Juan, Jesús mismo proclamó al mundo estas palabras diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente existe un camino para poder, aleluya, reconocer la existencia de Dios, para poder entender la voluntad de Dios, para poder ser aceptos como una ofrenda agradable delante del Señor. Hay que encontrar esa respuesta a través de una negación, de una rendición en la persona del Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando eso se produce, hay una unidad, hay un vínculo entrañable entre la persona del Señor y todos aquellos, amén, que hayan conocido que Él es el único Dios, Salvador del mundo. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando Jesús apareció en la escena de esta tierra, cuando Él hablaba y proclamaba el mensaje del reino, encontró un aparato religioso de la época. Todas aquellas, amén, sectas o agrupaciones denominacionales de los tiempos, como los fariseos, como los saduceos,
los celotes, los herodianos, los escribas, todos ellos manejaban una doctrina o una enseñanza que habían al principio aprendido correctamente, pero su interpretación hermenéuticamente, de acuerdo a lo que ellos pensaban, estaba errada. Distorsionaron la verdad, amén, profanaron la verdad. Ellos comenzaron a torcer la verdad, lo que estaba escrito originalmente en las escrituras o en el libro de la ley. Pero cuando Jesús apareció, los llamó hipócritas. Comenzó a encararlos, a confrontarlos con su propia realidad. Y por eso le decía: hipócritas, ustedes son como una generación de víboras. Y comenzaban ellos a empezar a manifestar su odio, su repugnancia por la manera como Jesús los estaba desenmascarando ante el mundo. Oiga, porque eran personas que estaban acostumbrados solamente a basarse en la parte ritual, en la parte ceremonial, que estaban allí ellos enseñados de lo que les había dejado la religión judía. Pero en sus hechos, en la manera como practicaban esa fe, estaban muy lejos de parecerse a la verdad. Por eso el Señor los reprende en el capítulo de Mateo, capítulo 23, y comienza a hacer una descripción, amén, aleluya, concerniente a la manera de vivir de este grupo religioso. Así existen hoy día muchas personas que profesan una fe, que profesan una creencia o una religión, pero cuán lejos están, amén, delante de la presencia de Dios. Su corazón está vacío. Simplemente están, amén, abrazando ritos, códigos, reglamentos, ordenanzas establecidas por la religión que profesan, pero su vida está distante de Dios. Su vida está carente de presencia de vida en el Señor. A través de los siglos, muchas personas así adoptaron esta manera de vivir, esta conducta de vida. Pero, amén, por una razón, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, surgió la figura de un hombre llamado Karl Marx, el fundador del marxismo-leninismo. Y él se hizo famoso porque hizo de esta una frase muy célebre. Él dijo que la religión es el opio del pueblo. Oiga bien, dijo: la religión es el opio del pueblo, es el suspiro del oprimido, el corazón de un mundo despiadado y el alma de nuestra condición desalmada. Lo dijo este hombre hace más de 100 años. Pero sabe que de alguna manera este individuo, que fue uno de los padres pioneros del comunismo socialista de estos tiempos, tenía una gran verdad en decir que la religión es el opio del pueblo, es el opio de las masas, de las multitudes, porque el opio es una sustancia narcótica y analgésica que se encuentra en una planta llamada la amapola, y de ahí se sustrae también lo que se conoce como la morfina, que se usa en el campo médico para ayudar a anestesiar al paciente, para calmarlo de sus dolores. Oiga bien, y eso que decía Carlos Marx se hace propio a la manera como el ser humano ha hecho de esto una manera de estar cauterizando su propia conciencia a través de la religión. Oiga, hay mucha gente que dice: no te metas con mi religión, porque yo no le hago mal a nadie, yo creo en Dios a mi manera. Cada cabeza es un mundo, el mundo se acaba para el que se muere, cada loco con su tema. Mucha gente profesa de esa manera, aleluya, su religión. Y su religión les hace a ellos creer que ellos pueden ser personas que gocen de una entera libertad para vivir su vida como quieren, hacer de la vida como quieren. Pueden ir, amén, a estar derrochando sus energías, sus fuerzas, sus deseos en las más distintas y bajas pasiones de este mundo. Por eso ven a las multitudes que se agolpan en las cantinas, en los bares, en las calles, amén, se desbordan en sus pasiones bajas, porque como eso a ellos realmente nunca los ha recriminado su religión, su manera de ellos ver así su fe,
Por eso piensan que eso es algo que hace parte de las normalidades de la vida. Pero cuán equivocado están. Oh, eres inexcusable tú, oh hombre, tú que profesas ese tipo de creencia, porque está lejos tu corazón de parecerse a lo que Dios quiere. Amén, que tú seas. La religión, en otras maneras, como lo describe Santiago, el apóstol, y haciendo reiterar lo que dice aquí en esta parte de la carta, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sabe qué? Que la religión, en otra manera de verlo Santiago, allí pudo ver que son las cualidades externas y observables de la vida de fe en Cristo. Eso es lo que está queriendo revelar la palabra, lo que en sí muestra la Escritura. Toda persona que, de acuerdo a lo que está escrito aquí en esta carta de Santiago, el que, amén, se cree religioso, mas no hace vívida esta parte de esta instrucción. Amén, cuando dice que si alguno se cree entre vosotros religioso, amén, dice y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mi querido amigo, amén, muchos de nosotros podremos acudir a grandes templos, muchos podremos identificarnos con una razón denominacional, con un rótulo allí donde tú entras con una Biblia de cualquier tamaño o de cualquier versión. Puede ser que tú seas alguien que de una manera sistemática, disciplinada, acudas a una iglesia, porque por alguna razón hay muchas personas que han creído o le han hecho creer que ir a una iglesia les salva. Puede ser que usted vaya muy devocionalmente a un templo, a una iglesia, pero si su vida, si la manera como usted vive esa fe está distante de parecerse a la verdad de la Biblia, estamos siendo engañados. El enemigo se ha aprovechado de eso y hoy día ha mostrado las maneras de oportunidades para que la gente se despliegue, amén, como si estuviera viendo un menú de un restaurante para que escoja cuál de las miles de organizaciones religiosas que existen, de las denominaciones, a usted le es de su gusto, que usted pueda degustar de lo que allí se está ofreciendo. Pero si en esos lugares no se enseña la verdad de la Biblia, si no se habla de la raíz del pecado, si no se menciona de la vida de santidad, si no se menciona acerca de un lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, que se llama el infierno, si usted no ha creído de que un día Jesús volverá por la iglesia, bendito sea Dios, y usted no lo espera, y usted vive como si pensara o pretendiera vivir 20, 30, 50 años más en esta tierra, eso lo está llevando a una perdición eterna. Lo engañaron, mi amigo. Todavía tiene tiempo que salga de esos lugares. Huya, amén, y venga la verdad que lo va a hacer libre. No le estamos presentando ninguna religión, le estamos presentando a Jesús, aleluya, el Hijo de Dios, al Señor de señores y Rey de reyes, aleluya. La Biblia entonces nos enseña, bendito sea Dios, que si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros, porque por más que hagas muchos rituales, por más que abraces muchos patrones de tus lugares de origen, por más que hagas ritos, por más, amén, que hagas mandas, reponsos, que hagas cualquier tipo de penitencia, oiga bien, que acudas a todos los servicios de ceremonias solemnes en las iglesias a donde acudes, pero si usted no vive lo que la Biblia nos enseña, amén, su fe está extinta, su fe es vana, su fe no es productiva, no tiene conexión, aleluya, con la presencia del Señor. Dice también, si no refrena su lengua, si no refrena su lengua. Mire, podemos nosotros hoy día
amén, estar muy de lleno en los lugares a donde vamos, ser generosos, ser una persona, amén, serviciales, ayudar en todos los aspectos. Pero dice la Biblia, literalmente, no lo está diciendo su amigo Rubén Rosales, dice la Escritura que si usted no refrena su lengua, ¿sabe que eso lo puede llevar a la condenación? Si usted, amén, por más que diga que ama a Dios, por más que usted se empeñe en querer hacer parte de las actividades espirituales de la iglesia, pero si no refrenas tu lengua, ¿como de qué predicador voy a refrenar la lengua? Como el de levantar falso o, amén, calumnias hacia tu prójimo, como el de estar murmurando hacia algún líder. No sé, puede hacer que tenga la razón, pero la Biblia dice que el que no refrene su lengua puede ser que sea crítico para estar estableciendo juicios a priori en contra de tu prójimo. La Biblia dice que si no refrenas tu lengua, oiga bien, eso puede causarte una extraviada en la vida eterna. Te puede llevar a la perdición. Te puedes perder si no refrenamos la lengua. Bendito sea Dios. Tenemos que tomar en cuenta eso. Dice, sino que engaña su corazón. Si alguno se cree religioso entre vosotros, uno. Segundo, y no refrena su lengua. La Biblia dice, engaña su corazón. ¿Cómo estoy entonces engañando el corazón? Pues mostrando una apariencia de piedad, amén, tratando de hacerle ver a la gente que eres bueno, que no necesitas realmente de la ayuda, amén, de personas que oren por ti, que tienes siempre la tendencia de vivir una doble moral, una doble manera, amén, una doblez de vida. Eso es tratar de engañar el corazón. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Amigo, hay alguien que sí lo conoce. Hay alguien que sabe quién eres tú. Hay alguien que sí conoce y escudriña, amén, en las más profundidades intenciones de tu corazón. Y sabe y escruta tus pensamientos. Y se llama Dios. Se llama Jesús, el que sabe toda tu vida. Conoce al derecho y al revés tu existencia, tu vida. Cada pensamiento antes que salga por tu boca ya Él lo conoce. Por eso, amén, dice, aunque tu corazón te reprenda, mayor que el corazón es Dios. Si pretendemos engañar al corazón y lo logras, pues a Dios jamás lo podremos engañar. A Dios jamás lo podremos engañar. Tenemos que estar muy claros en este asunto. Y dice las Escrituras, amén, la religión del tal es vana. Entonces dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice la Biblia, sino que engaña su corazón, dice que la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. ¿Se da cuenta? Podemos, hermanos, gritar, podemos hacer todo lo que quiera, zanjarnos el cuerpo, chorrearnos de sangre, hermanos, para tratar de ofrecer un sacrificio a Dios. Podremos gritar tratando de llamar la atención en el trono. Podremos nosotros hacer todo tipo de cosas. Pero si nosotros no somos, amén, obedientes a esta palabra, la religión que profesamos es vana. Es vana. Amén. Todo lo que te enseñaron será inútil porque no la estamos poniendo por obras. ¿Se da usted cuenta de eso? Santiago 1:27 entonces dice, ¿qué es lo que Dios, amén, declara? ¿Qué es lo que Dios define como una verdadera religión? Porque estamos hablando de la manera de manifestar o exteriorizar, amén, la forma como conceptuamos lo que significa ser religioso. Aleluya. Y es esto lo que dice el apóstol. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Mira, Él te da una descripción, te da un ápice, un preludio, o un prólogo, o un indicio de cómo debemos nosotros
como punto de arranque, de inicio, comenzar a establecer una verdadera fe, una verdadera religión. Y es, amén, como dice la Biblia, la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre. Es esta. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Oiga bien, hay muchas personas que, aunque dicen que aman a Dios, aborrecen a lo que Dios creó. Toman en poco a personas que andan deambulando por las calles, desafortunados, las personas desfavorables de la sociedad, las que son consideradas como piltrafas humanas, las personas que se, amén, señalan como amén, los indigentes, las personas que no son de bien, que no son del roce social nuestro, la gente que mendigan buscando algo para comer, las mujeres que por el infortunio de la vida en cierta edad adulta tienen la triste pérdida de su amado esposo y se convierten en viudas, mujeres desamparadas, mujeres que no hayan cómo poder traer el sustento a sus casas, mujeres que están muchas veces hasta perdiendo la vergüenza para tratar de mitigar sus necesidades, tocando puertas o saliendo a las calles, oiga bien, vociferando a toda costa lo que están pasando por la aflicción por la que viven. Cuando nosotros estamos desconectados de esta realidad, de ver tantos niños que están abandonados en las plazas, en las grandes ciudades, cuando vemos niños perdidos allí, amén, sumiéndose, inmersos en la droga, oiga bien, siendo objetos de la prostitución y siendo cargas como mulas para traficar droga de un lugar a otros, personas que siendo aún infantes, niños, ya tienen la amarga experiencia de recorrer, amén, de una manera amarga este mundo vil, este mundo despiadado, y muchas personas no, amén, tratan de buscar la manera de ayudar a estos pobres inocentes que son víctimas de aquel malvado, amén, cruel hombre que está siempre al acecho para destruir esas almas inocentes. Pero un día tendrán que rendirle cuentas a Dios. Un día tendrán, amén, que presentar todas sus maldades, todas sus cosas, amén, que hicieron para hallar a tantas mentes ingenuas e inocentes. Pero el verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, se detiene cuando ve este tipo de situaciones, cuando ve a la mujer allá con el niño abrazado en una luz, en una intercesión, vendiendo flores o poniendo al niño, exponiéndolo al escarnio público para pedir una moneda. ¿Sabe? Eso, amén, parte el alma, parte el corazón, cuando hay niñas que se ofrecen a fin de prostituirse para poder sufragar, para poder abastecer su vicio. Es terrible ver una humanidad tan desalmada de esa manera. Pero que, amén, maravilloso es Dios, que hoy a nosotros nos hace refrescar, aleluya, nuestra mente, nuestro corazón, para poder darle atención a este aspecto. Si amas a Dios, amén, como dice la Biblia, aleluya, todo aquel que me ama, mi palabra guarda, aleluya, todo el que me ama, bendito sea Dios, mi Padre, y yo haremos morada en él. Todo el que ama a Dios, amén, esa palabra la tiene como por una realidad, como por hecho. Y por eso cuando amas a Dios, tienes que amar al prójimo. Jesús lo resumió en dos maneras. Dijo, porque al Señor tu Dios amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Pero un mandamiento nuevo os doy, que os, amén, amad al prójimo como a vosotros mismo. Cuando tú haces eso, entonces tú estás protegiendo la vida de aquella creación de Dios. Cuando tú amas al prójimo, bendito sea Dios, y estás velando por su bienestar, como a la viuda, como a los huérfanos, bendito sea Dios, al menesteroso, estás al hambriento, estás, aleluya, dándole cumplimiento a un principio de la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y guardarse sin manchas del mundo. Gloria a Dios. Ya con esto termino. Y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que vivir irreprensibles delante de Dios.
El mundo nos mira. La gente por las calles, aunque muchas veces tú les invitas para ir a un templo, a hacer un servicio en sus hogares, aunque tú muchas veces les hablas por las redes sociales, les compartes videos cristianos y son renuentes a este asunto del evangelio, mas sin embargo ellos, al momento de verte, te querrán ver siempre en tu mejor versión. Ellos siempre te van a señalar tus faltas, van a estar viendo, velando a ver si tú eres realmente un genuino religioso, un genuino creyente de Dios. Ellos siempre van a estar, aleluya, atendiendo a ver cómo te comportas cuando estás en público, cuando estás en tu trabajo, cuando hablas con ellos, cómo hablas, cuál es tu lenguaje con el que te diriges delante de ellos. Por eso tenemos que guardar, amén, sin mancha, todo lo que hemos aprendido. No se haya en vosotros manchas en vuestros ágapes, dice la Escritura. Tenemos que comportarnos, aleluya, como verdaderos hombres de Dios. Amén, dice la Biblia, bendito sea Dios, que, aleluya, que nos presentemos aprobados por Dios, como varón del cual no tiene de qué avergonzarse y que usa y traza bien la palabra de verdad. Hay un coro que hace mucho tiempo lo aprendí cuando estaba comenzando a conocer acerca de la Biblia, cuando conocí a Jesús. Y era estos que se están entonando siempre en los cultos evangelísticos en las calles. Y dice, ninguna religión puede cambiar tu ser, pero la sangre de Cristo solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Y dice la otra estrofa, no confunda religión con salvación. Salvación es algo que se siente, religión la lleva mucha gente. Siga a Jesucristo que Él es diferente. No confunda religión con salvación. Salvación es algo que se siente, religión la lleva mucha gente. Siga a Jesucristo que Él es diferente. Querido amigo, ahí donde te encuentras, no sé cuáles sean tus necesidades, no sé cuáles sean tus problemas por el que ahora estás ahora mismo viviendo, no sé la hora de prueba por la que estás pasando, pero quiero invitarte para que conmigo hagas esta oración de fe, allí en el lugar donde tú te encuentras. Bendito sea Dios, aleluya. Solamente como una manera de propuesta, te invito para que inclines tu rostro donde quieras que estés y repitas conmigo, pero con tu corazón, esta palabra. Di así: Señor Jesús, yo, Padre, reconozco que a través de los años te he ofendido, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Sé que mi vida no ha sido el mejor ejemplo. Sé que, Señor, todo este tiempo te he lastimado con mis actitudes, con mis hechos. Pero te ruego que por tu gracia y por tu misericordia desbordante, Señor, que es para siempre, te ruego que me mires con buenos ojos, Señor, y me perdones. Te ruego, Señor, que tú me limpies de todos mis pecados, yo acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Tu sangre que vertió sobre la cruenta madera de la cruz ha sido la razón, la causa de mi salvación. Y hoy profeso, hoy, Señor, repito este clamor, esta oración, y recibo ese sacrificio de tu sangre sobre mí, y tú me limpias de todo pecado, Señor. Acéptame como a tu Hijo, porque yo te estoy aceptando como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Y te ruego, oh Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y te doy gracias, Señor, porque un día podré estar contigo para siempre. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso del Señor.
Amén. Un abrazo, un saludo cordial para todos en esta hora del día. Aleluya.